Si no se ha sufrido un trastorno de ansiedad, no es fácil comprender la intensidad que pueden llegar a alcanzar la angustia y el miedo. La preocupación acaba acaparando todo el tiempo. No es una preocupación sobre ciertos hechos aterradores que puedan ocurrir, sino sobre todo. Así que se pasan el día preocupados por una gran variedad de cosas y no duermen. Son personas irritables, están muy tensos permanentemente y su cerebro nunca descansa. Y de forma parecida, la ansiedad social no es solo un problema de timidez, impide a la gente vivir su vida. No van a entrevistas, no progresan en su carrera, no les gusta hacer amistades porque no les gusta sobreactuar, ni pedir a nadie que salga con ellos, ni les gusta comer en público, no les gusta firmar tarjetas de crédito con alguien mirándoles. Afecta a todas las parcelas de su vida. Es una enfermedad horrible. Grant Cooper, de 41 años de edad, estuvo aislado durante muchos años debido a su fobia social. Hace 18 meses se sometió a un tratamiento intensivo que le está permitiendo recuperar cierto control sobre su vida. Pero aún recuerda su último ataque de pánico en un partido internacional de cricket al que fue con unos amigos. Estaba sentado en la tribuna y tenía suficiente espacio a mi alrededor. No había demasiada gente, así que estaba bien. Pero cuando llegaron los demás, nuestros asientos estaban en medio de una fila y estábamos rodeados de gente. Y en ese momento empecé a pensar, vaya, va a ser difícil levantarme y avanzar con tanta gente, pero voy a levantarme para ir a comprar unas cervezas. No sé si podré atravesar las abarrotadas gradas sin tambalearme y derramar la cerveza. Y fue entonces cuando empecé a sentirme muy tenso y angustiado. Empecé a tener síntomas muy fuertes en las piernas. Las tenía muy tensas. Y en las 2 horas que duró el partido estuve más concentrado en las sensaciones de mi cuerpo que en el partido de cricket. Durante años, Grant había intentado sobrellevar su ansiedad solo. Incluso cuando se dio cuenta de que tenía un problema, fue reacio a hablar de sus síntomas. A menudo son enfermedades que se padecen en silencio. El trastorno de ansiedad generalizada se suele padecer durante 20 o 25 años antes de ser tratado. Esas personas viven con un exceso de preocupación. Y en algunos casos la fobia social se suele sufrir 10 o 15 años antes de que se trate. Ahora tengo 41 años. Y sí, ahora soy consciente de ello. He empezado a ser consciente de que tengo problemas desde los 13 años. Grant recuerda perfectamente el comentario del compañero de clase que le hizo sentirse angustiado por primera vez. Hizo un comentario sobre la forma en que yo andaba, sobre cómo caminaba entonces. Y sí, no sé qué estaba haciendo en ese momento, no lo sé. A veces siento que ando normal y otras veces creo que me observan. Y cuando me siento observado es cuando me pongo tenso y angustiado y se me agarrotan los músculos. A pesar de tener una infancia feliz, Grant fue un niño tímido y retraído. Recuerdo que era un niño nervioso y, bueno, también angustiado. Me daba miedo participar en muchos deportes y ese tipo de cosas. Era un niño muy callado y no me gustaba destacar. Pero padecer un trastorno de ansiedad no es simplemente una cuestión de timidez extrema. Las personas que sufren trastornos de ansiedad tienen quizás un tipo de personalidad subyacente muy sensible y angustiada, pero también tienen una afección que es más específica y que puede ser una ansiedad social, una fobia o lo que sea, o incluso una preocupación excesiva. Y nadie sabe en realidad por qué algunas personas desarrollan este tipo de trastornos y otras no. Es un curioso comportamiento del cerebro que no comprendemos totalmente. No sabemos por qué actúa de esa forma, si es debido a determinados percances durante la infancia, a algún tipo de vulnerabilidad genética. No sabemos por qué el cuerpo reacciona de esa manera peculiar, pero no tiene nada que ver con una posible debilidad. Estas personas no eligieron ser así, simplemente son así. Igual que otras personas que padecen otro tipo de enfermedades médicas. No es que sean más débiles, simplemente son así. Mala suerte.
Los trastornos de ansiedad afectan al 20% de la población y si se tiene la mala suerte de ser socialmente fóbico, estar con otras personas se puede convertir en un verdadero calvario. Recuerdo que una vez, saliendo de casa, escuché unas voces en mi cabeza que me decían: no quiero ir, no quiero ir. Y era como si gritaran dentro de mi cabeza. Cheryl Freeman, una mujer felizmente casada y con 2 hijos que ahora estudia psicología, cree que su fobia social surgió de un trastorno de ansiedad generalizada que había comenzado 10 años antes. Llegó un momento en que me daba miedo hacer muchas cosas, sobre todo cosas relacionadas con la comida. No quería comer alimentos si no sabía cómo habían sido procesados. No quería ser la primera en comer algo. Me daba miedo que algo estuviera envenenado. Y también ir al baño. Recuerdo que en una acampada tenía miedo de que alguien hubiera podido envenenar el papel higiénico. Algo bastante irracional. Por esa época, Cheryl tuvo uno de sus extraños ataques de pánico. Había comido unos frutos secos y empecé a sentir que me hinchaba. Aparte de que uno se hinche por dentro, yo creía que me estaba hinchando por fuera. Así que me fui a mirar en el espejo y me miraba y me volví a mirar y empecé a notar los síntomas. El corazón se empezó a acelerar, así que llamé a una ambulancia y me llevaron al hospital. Me conectaron a un monitor cardíaco y mi corazón iba a 100 por hora. Me asusté mucho. Creía que me moría. Cuando tuvo el siguiente ataque de pánico, el trastorno de ansiedad de Cheryl ya se había convertido en una fobia social. Me daba miedo ser juzgada y criticada por otras personas. Sentía que todo el mundo me miraba, que no era lo suficientemente buena. Ese miedo a lo que otra gente pudiera pensar de ella le provocó una grave reacción física. Si íbamos a algún sitio donde hubiera más gente, pensaba: no les gusto, no les gusto. Y empezaba a tener un ataque de pánico. Era muy duro, porque sentía un dolor muy fuerte en las piernas. Temblaba. El corazón se me disparaba. Perdía totalmente el control y mi marido terminaba llevándome de vuelta a casa. Y si pasábamos por el hospital, yo le decía: creo que deberíamos parar para que me examinen. Y él me decía: no, es solo eso, estás bien. Y después llegaba a casa, me tumbaba en la cama y tenía mucho miedo de que eso me terminara matando. Los trastornos de ansiedad pueden provocar ataques de pánico o no. Sin embargo, cuando la persona se ve en la situación que teme, sufrirá uno. Un fóbico a los ratones, al enfrentarse a un ratón, tendrá un ataque. Un fóbico social, si se ve obligado a actuar o hablar en público, sufrirá un ataque de pánico. O una persona que padezca agorafobia tendrá un ataque de pánico en un lugar concurrido donde no podrá escapar. A pesar de las similitudes, los diferentes trastornos pueden diferenciarse claramente cuando se pregunta a los fóbicos a qué tienen miedo exactamente. Y la diferencia es que alguien con una fobia social odiará ser el centro de atención, odiará estar bajo la mirada de otra gente y tendrá mucho miedo a hacer algo que le humille o que le deje en ridículo. Y eso es muy diferente a lo que siente alguien con un trastorno de ansiedad, cuyo miedo es sufrir un infarto, desmayarse, la sensación de fatalidad inminente.